buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy traigo una noticia que ha generado bastante tensión entre España y Estados Unidos dentro de la OTAN. El embajador estadounidense ante la Alianza Atlántica, Matt Whitaker, acaba de cuestionar públicamente que España pueda cumplir con sus compromisos militares si mantiene el gasto en defensa en el 2% del PIB. Y lo ha hecho con una frase que suena a ironía diplomática. Si pueden hacerlo gastando menos, por favor enséñenos a todos cómo hacerlo. ¿Qué está pasando realmente? ¿Tiene razón Estados Unidos o España puede hacer más con menos? Vamos a analizarlo. Primero, necesitamos entender de qué va este debate del 2% del PIB. Todos los países de la OTAN se comprometieron hace años a gastar al menos el 2% de su Producto Interior Bruto en defensa. Es un objetivo que se estableció para garantizar que todos los aliados contribuyan proporcionalmente a la defensa colectiva. España ha alcanzado ese 2%. El gobierno español dice, misión cumplida. Estamos cumpliendo con nuestros compromisos. Pero, Estados Unidos y otros aliados dicen, no es suficiente. ¿Por qué? Porque según el embajador Whitaker, el debate no es solo sobre alcanzar un porcentaje simbólico. Es sobre si con ese dinero España puede realmente cumplir con las capacidades militares específicas que la OTAN le ha asignado. Y aquí está la clave del desacuerdo. España sostiene que puede cumplir con sus obligaciones gastando el 2%. Estados Unidos dice que los números no cuadran. Whitaker lo explicó así: mantener tropas, modernizar equipos, adquirir artillería, sostener unidades blindadas. Todo eso tiene un precio concreto. Y ese precio difícilmente se puede rebajar sin sacrificar capacidades. Básicamente está diciendo, las matemáticas no funcionan. O gastas más, o no puedes cumplir. Y aquí viene la frase que ha dado la vuelta en los círculos diplomáticos. Whitaker dijo, Estados Unidos no cree que España pueda cumplir con sus obligaciones gastando menos, pero si pueden, por favor enséñenos a todos cómo hacerlo. Suena como un halago, ¿verdad? Como si dijera, wow, si lo logran, serán geniales. Pero no. Es ironía pura. Lo que realmente está diciendo es, no creemos que sea posible. Ustedes dicen que pueden hacer más con menos, pero nosotros, con toda nuestra experiencia militar y presupuestaria, sabemos que eso no funciona. Así que adelante, demuéstrenos que están en lo cierto, porque no lo creemos. Es diplomacia, pero con un mensaje muy claro, duda profunda. Estados Unidos gasta aproximadamente el 3,5% de su PIB en defensa. Otros aliados europeos están aumentando sus presupuestos por encima del 2%. Polonia va por el 4%. Alemania está revisando al alza. Y en ese contexto, España defendiendo que el 2% es suficiente queda como la excepción incómoda. ¿Por qué esta presión ahora? Porque el contexto de seguridad en Europa ha cambiado radicalmente. La guerra en Ucrania ha demostrado que Rusia es una amenaza real. No es teoría. Es una guerra en territorio europeo que ya lleva años. Y eso ha llevado a muchos países europeos a replantearse sus presupuestos de defensa. Alemania, que históricamente gastaba poco, ahora está invirtiendo masivamente. Polonia se está convirtiendo en una potencia militar regional. Todos están aumentando el gasto. Y entonces llega España y dice, nosotros con el 2% estamos bien. Eso genera fricción. Porque desde la perspectiva estadounidense y de otros aliados, si hay una guerra en Europa, si Rusia es una amenaza, ¿cómo puedes defender que no necesitas más recursos? España argumenta eficiencia. Dice, podemos optimizar, ser más inteligentes con el gasto, priorizar mejor. Y puede que tengan razón en parte. Quizás hay márgenes de eficiencia. Pero, y este es el punto de Whitaker, cuando tienes que mantener batallones, comprar tanques, modernizar aviones de combate, construir fragatas, hay un piso mínimo de gasto. No puedes inventar capacidades militares de la nada. Ahora, todo esto no es una pelea pública abierta. Whitaker reveló que este mismo martes se reunió con su homólogo español, Federico Torres, justo antes del encuentro de ministros de defensa de la OTAN en Bruselas. Estas conversaciones ocurren todo el tiempo. Son discretas, técnicas, diplomáticas. Pero de vez en cuando, en una rueda de prensa, sale a la luz lo que realmente se está discutiendo. Y lo que se está discutiendo es esto. España se negó en la cumbre de La Haya del año pasado a comprometerse a elevar su gasto por encima del 2%. Esa decisión marcó un punto de inflexión. Puso a Madrid bajo el foco de sus aliados, especialmente de Estados Unidos. Whitaker ha sido cuidadoso en reconocer que España es un aliado comprometido, que hay diálogo constante, que se valora su participación. Pero,
La crítica de fondo permanece. ¿Pueden realmente cumplir con menos recursos? Y la respuesta de Estados Unidos es, muéstrenos cómo. Entonces, ¿quién tiene razón? Probablemente, la verdad está en el medio. España puede tener margen para ser más eficiente. No todos los países gastan igual de bien su presupuesto de defensa. Hay despilfarros, hay proyectos mal gestionados. Pero, también es cierto que las capacidades militares cuestan. Y cuestan mucho. Si la OTAN le asigna a España mantener ciertas brigadas, ciertos sistemas antiaéreos, ciertos buques, todo eso tiene un precio de mercado. No puedes negociarlo a la baja indefinidamente. El debate continuará en la reunión de ministros de defensa en Bruselas. Y seguirá siendo un punto de fricción mientras España mantenga su posición y otros aliados sigan aumentando su gasto. La pregunta final es, ¿podrá España demostrar que puede hacer más con menos? Porque si puede, como dijo Whitaker, debería enseñarle al mundo cómo. Pero si no puede, tendrá que reconocer que las matemáticas de la defensa son implacables. Si te ha parecido interesante, dale like, suscríbete para más análisis de geopolítica y defensa, y déjame en los comentarios, ¿crees que España debería gastar más en defensa o el 2% es suficiente? Nos vemos en el próximo.